¿No estás nervioso, Vicente? No, yo no. Bueno, pues hoy tenemos a Vicente Ibáñez Ors. Él nos hablará sobre las tablas de Menorca, les taules de Menorca. Y nos va a explicar como una metáfora nos dirá que las piedras también hablan. Él es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Valencia y doctor ingeniero agrónomo de la Escuela Técnica Superior de Madrid. Actualmente es empresario turístico en Altea desde 1986. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, Isabel. Hay que darle un aplauso a Isabel porque si no fuera por ella, estas charlas no se podrían dar. La verdad es que pone un entusiasmo y lo organiza que es complicadísimo. Y todos ustedes, muchas gracias por venir. Esto es un tema bastante complejo. Yo efectivamente fui ingeniero hace muchos años, pero fui, ¿no? También es verdad que fui profesor de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, pero también hace muchísimos años. Entonces, por una serie de casualidades que quizás aquí, en este recorrido que vamos a hacer, una especie de meandros, se va a ver por qué yo, siendo ingeniero agrónomo, acabo aquí dando una charla sobre las tablas de Menorca que no tienen nada que ver con los ingenieros agrónomos. Entonces es un poco de casualidad, que yo no soy arqueólogo, digamos que estoy en la periferia de la arqueología y aporto mi pequeño granito de arena a las tablas de Menorca. A ver si funciona. Bien, resumen. Primero, no sé si ustedes conocen Menorca. ¿Cuántos de ustedes conocen Menorca? Pues no, yo no conozco. Hay bastantes que conocen Menorca. Pero hay también gente que no conoce Menorca. Ya. Entonces yo pensaba hablar un poquito de Menorca, para decir cómo es esa isla que mucha gente la desconoce. Después hablaría de la cultura talayótica, porque en Menorca hay una cultura antigua muy singular que es la cultura talayótica. Talayótica viene de talayot. Talayot es una atalaya, una torre enorme circular troncocónica. Es que ya no veo la diapositiva. O sea, luego hablaré de las tablas de Menorca, en concreto lo que va el tema de la charla. Después tengo que hablar de un resumen de geometría, de por qué yo, que no soy arqueólogo, acabo trabajando en las tablas de Menorca. Es una cosa curiosa. Y finalmente, cómo se pueden haber diseñado las tablas. Porque en Menorca todo el mundo piensa que las tablas se han hecho al azar. Más o menos en una cantera menorquina, que es Piedra del Marés, las piedras tienen esta anchura, es como unas láminas. De manera que tú la cortas y sale justo más o menos lo que es una tabla. Bueno, pues vamos a empezar, a ver. Bueno, pongo silenciar el móvil, pero por favor dejarlo en el modo calculadora. No sé si alguno sabe manejar la calculadora del móvil. Pues si alguno la sabe manejar, por favor. Yo te he traído aquí 3 calculadoras por si alguien quiere usar alguna. Vamos a ver, bueno. Con todo este barullo, yo he publicado una serie de artículos en la revista de Arqueología, en una revista francesa, en Suma. Es decir, yo soy profesor en Madrid y de repente vengo aquí a llevar una empresa que es un camping. De manera que me desvinculo de todo el mundo que conozco en Madrid y me quedo en Altea, en un camping pequeñito, un camping de segunda, trabajando como un pequeño empresario. Es un shock para mí adaptarme a lo que es ser empresario, que es durísimo. Pero bueno, siempre me quedan las ganas de seguir publicando algunas cosas. Es decir, hombre, yo estoy acostumbrado a un mundo universitario donde se hacen publicaciones y de repente me quedo aislado totalmente en Altea. Y digo, bueno, lo que puedo hacer es bajar el nivel de las publicaciones. Yo no voy a publicar en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias o en un congreso de zootecnia o de lo que fuera, pero puedo hacer trabajos de divulgación más elementales. Y por ejemplo voy a publicar en la revista Suma, que es la revista de matemáticas de los profesores de instituto. En España hay una revista de matemáticas a nivel de profesor de instituto, que es un nivel o 2 niveles más bajos. Pero bueno, digo, me puedo refugiar como trabajo de divulgación por entretenerme. Bien, aquí vemos ya las Islas Baleares. Vemos que Menorca es la más septentrional y la que está más hacia el oeste. Bueno, hacia el este, perdón. Entonces, geológicamente no se parece nada a las demás islas. Es decir, Menorca la vemos allá arriba, es una isla que geológicamente no tiene nada que ver.
O sea, si ustedes van a Palma, pues Palma, si pasean por las sierras de Palma, es lo mismo que ir a Sierra Helada. Son los pinos, los algarrobos, los almendros, los olivos, es el mismo campo que estás aquí. Tú no notas ninguna diferencia. Pero Menorca no tiene nada que ver. Menorca se parece a Irlanda. Es una cosa que cuando llegas ahí te sorprende. Bien, Menorca, la ven aquí, también se distingue por una peculiaridad, que tiene dos capitales. Es bicéfala, tiene por un lado Mahón, aquí a la derecha, y por otro lado Ciudadela. Que son Palma ciudad y Ibiza está Ibiza, ¿no? Pero en Menorca tiene esa característica. En segundo lugar, no sé si se me oye bien, tiene 45 kilómetros de largo, como de aquí a Alicante, y aproximadamente 20 de ancho. O sea que se hacen una idea del tamaño de Menorca. En realidad tiene 715 kilómetros cuadrados, es una isla relativamente pequeña. Bueno, pues para ser tan pequeña tiene más de 2000 yacimientos arqueológicos. O sea, está continuamente llena de monumentos y restos arqueológicos. Una cosa que sorprende, ¿no? Y como vemos, hay una falla que parte la isla en dos, o sea que es totalmente diferente a nivel geológico la parte de arriba que la parte de abajo, y la parte de arriba en la antigüedad era pantanosa. De manera que en la diapositiva de abajo ven que todos los poblados talayóticos, que eran unos 35, están en la parte sur de la isla, porque arriba no se podía habitar. Bueno, hay un pequeño monte en Menorca, en el centro, que se llama el Monte Toro, que mide 358 metros, y desde ahí ves toda la isla, incluso se ve Palma. Arriba del Monte Toro está el santuario de la Virgen del Toro, y había un antiguo santuario talayótico anterior. Lo que hay ahora corresponde al siglo XVII y es la orden franciscana de monjas de la misericordia. Bien, bueno, esto es el puerto de Mahón. ¿Qué pasa? Que esa falla hace uno de los mejores puertos naturales del Mediterráneo. El puerto de Mahón mide 10 kilómetros, o sea, empieza en Benidorm y acaba más allá de la Nucía. Es un puerto muy estrecho, muy profundo y de una gran calidad, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Es un puerto natural extraordinario, tiene varias islas a lo largo de él, es enorme, es un paseo gigante, pasear todo el puerto de Mahón. Y luego por el otro lado tenemos el puerto de Ciudadela, que es mucho más pequeño, pero que conecta directamente con Alcudia, con Palma. Una cosa curiosa es que si ustedes, yo siempre pensaba que a Menorca se podía ir en barco, pues resulta que a Menorca no se puede ir en barco desde Alicante, porque el barco te lleva a Ibiza o a Palma, pero no hay ninguna conexión Palma-Mahón. Tienes que cruzar Palma en autobús, ir a Alcudia, y de Alcudia en barco, en un pequeño ferry, casi como el que va a la isla, pues cruzas a Ciudadela, que es este puerto de aquí. Bien, Menorca vive del turismo, ¿no? Como Benidorm. Es decir, tiene unas playas maravillosas porque su geología tiene una piedra que se llama marés, que cuando se deshace en arena, es una arena blanca, muy bonita, y el mar es azul y transparente. Entonces está llena de unas calas maravillosas. También les digo que te llevas la sorpresa de que cuando vas en coche, porque tienes que alquilar un coche, esas calas están en fincas privadas. De manera que tú atraviesas un caminito y llegas a la cala donde el señor que tiene la finca ha hecho un parking. De manera que tú has de pagar el parking. Si vas andando, vas en bicicleta o vas en barco, no. Pero si vas en coche, como suele ir todo el mundo, pues te llevas una pequeña sorpresa de que cuando vas a la playa has de pagar el parking. Bien, en Menorca celebran el solsticio de verano, las fiestas de San Juan. No sé si ustedes saben la historia que Menorca fue 100 años inglesa. No sé si alguien lo sabía o no. Vamos, cuando en 1713, a través de la guerra de sucesión española, Inglaterra acepta finalmente a Felipe V, tenemos que cederle el Peñón de Gibraltar de regalo y a su vez la isla de Menorca. Menorca es inglesa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay 100 años durante Menorca es inglesa. Nos la van a devolver en las guerras napoleónicas. De manera que hay una raza de caballos autóctona de Menorca que son bellísimos, de color negro azabache, y lo típico de las fiestas es que esos caballos se levantan sobre dos patas. Pues si van, las fiestas son muy conocidas. Bueno, la tradición, Menorca, cuando pasa manos cristianas a la corona de Aragón, se repuebla con personas del Ampurdán, de Gerona. Es decir, matan
o expulsan a los moros, les roban todo lo que tienen y se repuebla con gente del Ampurdán. Y traen su tipo de casa del Ampurdán. También hablan catalán, pero además un catalán muy cerrado. Es decir, una persona que hable catalán cuando llega a Menorca no lo entiende porque es de lo más cerrado que hay. Unen 2 o 3 palabras y forman una. De manera que hay que estar muy atento para saber lo que dicen. Y como ha sido inglés, además meten palabras inglesas. Por ejemplo, pueden decir, te faig un ull black. Te voy a hacer un ojo negro, ¿no? Pues mezclan un catalán cerrado con el inglés. O tanca el window. Pues es otra cosa de Menorca. Bueno, luego tienen la famosa langosta de Menorca y la caldereta y el queso de Mahón. Porque Menorca es muy verde, se parece a Irlanda y está lleno de vacas. Es decir, tú vas a Palma y no ves ninguna vaca. Pero Menorca está llena de la vaca holandesa frisona, que es esa blanca. Bien, esto es una barraca de ganado. Parece que es arqueología, pues no. Esto es de hace nada. Es una construcción típica de Menorca que se llama barraca, o barraca de ganado, de bestiar que le llaman, barraca de bestiar, y está hecha con piedra seca, o sea, no hay nada de cemento. Van apilando las piedras poquito a poco y hacen unas construcciones de hasta 7 pisos. Y vas por Menorca y hay muchas de ellas, son muy bonitas. Entonces, eso es la barraca de bestiar, piedra seca y falsa bóveda. Esto que ven aquí es una tranca, porque las vacas las tienen sueltas. Es decir, tienen el establo de noche y Menorca está lleno de piedras, con esas piedras han hecho márgenes y las vacas las cambian de zona a zona. Es decir, un día o 2 están en un campo y otro día los sueltan en otro campo. Y esa tanca es de acebuche, porque en Menorca no hay olivos. Es decir, aquí hay muchísimos olivos, y en Palma, pues en Menorca no hay ningún solo olivo, pero está lleno de acebuche, que es el olivo silvestre. Está lleno por todas partes. Y con la madera de acebuche hacen estas tancas tan características de Menorca, porque no hay en ninguna parte, ¿no? Es una cosa curiosa la tanca de Menorca. Y si van a Mahón, Mahón no parece una ciudad española. Eso es típico de Mahón. Es todas las casas verdes. Porque Mahón fue inglesa 100 años. ¿Qué pasa? Cuando el gobierno inglés se instala en Mahón, todos los menorquines se van a vivir a Ciudadela. Porque además son protestantes. Y todos los menorquines eran católicos. Y lo que hace el gobierno inglés es repoblar Mahón, exclusivamente Mahón, con comerciantes griegos. Y estipula cómo han de ser las casas. Han de medir 5 yardas de fachada. Estipula todas las normas muy correctas de Mahón, ¿no? De manera que ven que es totalmente diferente. Bien, y ya no sé si hay alguna pregunta sobre este tema. No sé si Isabel, sobre esto del turismo, en fin, ¿tienen alguna cuestión? ¿O sigo? Lo dejaremos para después. ¿Lo dejamos? Bueno, pues esto es una tabla. No sé si conocían lo que era una tabla. Es una enorme piedra vertical y otra horizontal que se aguantan por su propio peso. Esta es la tabla de Torralba de Ensarrón. O sea, yo llego ahí de jovencito a ver la tabla y inmediatamente digo, oye, qué cosa, no sabía ni que existía. Y yo llego a Menorca de turismo y lo que menos me espero es ver esa tabla. Entonces digo, caray, qué equilibrio tiene esa tabla. Me parece que esto está muy bien hecho. Digo, seguro que el que ha hecho esa tabla tiene que haber metido dentro el número phi. No sé si conocen el número phi. No, bueno, pues hablaremos del número phi, que es el número de oro, el número áureo o la divina proporción. Entonces yo lo veo, he hecho ese periodo que tengo, que hago trabajos de divulgación, realmente hago uno sobre el número phi. De manera que yo llego a Menorca con la cabeza resonándome el número phi. Veo la tabla y digo, ahí el que la ha hecho ha puesto el número phi seguro. Entonces me voy, bueno, vamos a dejarlo aquí aparcado y vamos a ver un poco la historia de Menorca. Yo, como no soy arqueólogo, voy a resumir brevemente uno de los últimos libros que se han publicado, que lo publica una joven que se llama Elena Sintes Olives en el 2015, se titula Guía de Menorca Talayótica de la prehistoria de la isla. Y esta señorita divide la isla en 5 periodos. Bien, periodo dolménico, no sé si lo ven bien, que llega del 2100 al 1600 a.C. Ella lo caracteriza porque hay sepulcros megalíticos o dólmenes. Es decir,
Parece que hay una población que viene de Cataluña y del sur de Francia, hay mucha guerra, y algunas pequeñas personas, un pequeño grupo, se traslada a Menorca. Y llevan el tipo de sepulcro típico de aquel momento, que es el dolmen. Bueno, pues este es el dolmen de Ses Roques Gises, que está en Menorca. Está perfectamente conservado y hay más. Entonces, ese sería... Aquí, ¿qué pasa? Pues que hay muy pocos habitantes. Habitan en cuevas o en cabañas, se mueven continuamente con su rebaño. Es seminómada. Hacen enterramientos colectivos en dólmenes y son gente muy pacífica. Resulta que en Menorca, hasta que llega el hombre, hay una pequeña cabrita, que es el Myotragus balearicus. Aquí hay dos posibles reconstrucciones, que en realidad es un ciervo enano. Bueno, pues cuando llega el hombre, acabamos con el ciervo enano, o sea que está muy documentado en qué momento llegamos a la isla, porque va a desaparecer el Myotragus balearicus. Bien, hay otro periodo, esta señorita dice, hay otro periodo, que será el periodo naviforme, que va del 1600 al 1050 a.C. Ya no están en cabañas móviles, hay pequeños poblados muy pequeñitos, de 4 o 5 casas. Se dedican a la ganadería. Construyen unas casas de piedra que se llaman navetas de habitación o navetas de enterramiento. Esto es una naveta, esta es la famosa naveta de Tudons. Le llaman naveta porque parece, o daba la impresión de que era un barco puesto del revés. Cuando los suben los marineros y les dan la vuelta, pues, y es una naveta de enterramiento, es muy conocida, y ese periodo se caracteriza por la aparición de estas construcciones ciclópeas o navetas. Esta es la naveta de Viniac, la Argentina, está más destruida, ven cómo era por dentro, era pequeña, tiene una entrada, entras al mundo de los difuntos, es una entrada muy pequeña, hecha de un solo bloque. Tú vas a entrar de repente al mundo de los muertos. Y ellos lo respetan con unas losas, no se podía entrar, es otro mundo, el más allá. Luego habla de un periodo proto-talayótico, del 1050 al 850. Se abandonan las casas naviformes, los poblados aumentan de tamaño y hay algunos difuntos que empiezan a recibir un tratamiento especial. Es muy curioso porque les rapan la cabeza, les quitan los pelos, los tiñen de rojo y los dejan envueltos en pequeños receptáculos como cuernos de toro. Entonces hay un tratamiento, no todos los difuntos ya son iguales, empiezan a haber unos difuntos diferentes. Y ya llegamos al periodo talayótico. Periodo talayótico que esta señora pone del 850 al 550. Esos son dos talayos. Son dos grandes torres troncocónicas típicas de Mallorca, de Menorca, de Córcega y de Cerdeña. Es decir, hay como una invasión, o algunos lo proponen, hay otra gente que viene de fuera que lleva ese tipo de construcción, el talayot. Si ustedes van a Córcega o a Cerdeña, está el mismo talayot. Y en Mallorca también. Ahí ya viven los más importantes del poblado. La población empieza a estar muy jerarquizada. Antes eran todos iguales, ahora ya hay una familia que manda. Este sería el talayot de Curnia-Nou, el de la izquierda, y el de la derecha, el de Torrey de Forrellón. Y abajo ven un talayot roto, que a veces está vacío, y ahí vivía una familia, o no se sabe muy bien qué pasaba allí. Hay unos 300 talayots. O sea, es una isla, y se ven de unos a otros, de manera que esos 35 poblados se podían comunicar visualmente, porque de un talayot ven al siguiente. Bueno, y luego ya habla de un periodo post-talayótico, ya empieza a llegar influencias de Cartago, de fenicios, de griegos, del 550 al 123 a.C. ¿Por qué el 123? El 123 porque llegan los romanos. Llega un general romano, Quinto Cecilio Meleto, el Baleárico, y conquista Mallorca y Menorca y se acabó la cultura talayótica. Los romanos no permiten otras culturas. Bien, las casas aumentan mucho de tamaño en ese periodo, son enormes casas circulares, aparecen los recintos de taula, aparecen grandes necrópolis en cuevas y aparece también un personaje singular que es el hondero menorquí. Bien, estos serían este grupo de cuevas de enterramiento, ¿no? La necrópolis de Calamorey, que si se fijan ustedes en la tumba central tiene una fachada decorada con vestigios púnicos. O sea, hay una influencia ya. Ibiza, no sé si saben, Ibiza no es talayótica, Ibiza es un portaaviones cartaginés en el Mediterráneo. Es decir, Cartago, cuando Lidia cae en poder
Nabucodonosor, Cartago se independiza y coge como una colonia Ibiza, donde está el Pla de Molins, con el mayor cementerio de cartagineses de la zona, ¿no? Y, bueno, hay una gran influencia desde Ibiza. Esta sería la necrópolis de Calescobes, pues son cantidad de cuevas, hay muchísimas cuevas en Menorca, de enterramiento, cada familia tiene una. También allí a la derecha ven una casa circular. Esta será la casa, bueno, son unas enormes casas, ya no es la casa pequeñita, son enormes casas circulares de piedra. Y hay otra cosa curiosa en Menorca que son las salas hipostilas, que ven aquí unas fotos que nadie sabe muy bien para qué servían. Bueno, y aparecen las taulas. Esta es la taula de Trepucó, ahí está un amigo mío, Joan de Nicolás, detrás de la taula generalmente está adosada a un talayot, aquel talayot está roto. Bueno, pues vemos, la taula de Trepucó está al lado de Mahón. Pueden ir andando. De Mahón se puede ir a Trepucó andando. Bien, si la ven de perfil, ven que es muy estrecha. Es decir, esa gran piedra que vemos, luego de perfil es nada. Es un perfil muy pequeño. Y se mantiene muy bien, por puro equilibrio. El cemento que ven detrás se puso en el año 50 porque tenían miedo de que se cayera. O sea, aquello de ahí detrás no tiene nada que ver. Bueno, pues esto es una tabla. No sé si hay alguna pregunta sobre las tablas o... ¿Para qué servían? ¿Qué función tenían? Ahora hablaremos. ¿Para qué servían? Es un misterio, ¿eh? Muy bien. Bueno, esta es vista de frente la tabla de Trepucó. Yo les voy a poner muchas tablas por si van a Menorca. Justamente hablábamos en la radio con una señorita que había ido de vacaciones a Menorca y no había visto ninguna tabla. Porque todo el mundo va a las playas y va a disfrutar del paisaje menorquín, que es muy bonito, muy verde y tiene mucha distracción, pero de las tablas se quedan olvidadas. Las tablas son como los moai de la isla de Pascua, es decir, no hay ninguna, fuera de Menorca no hay ninguna tabla. Si usted quiere ver una tabla tiene que ir a Menorca. Aquí no se le da la enorme importancia y la singularidad del moai. Es mucho más bonito una tabla que un moai, no tiene color. En cambio los moais todo el mundo sabe que existe, y una tabla de Menorca nadie sabe que existe. Yo por lo menos tampoco lo sabía. Aquí la vemos de frente, la misma tabla. Es importante esta foto porque el recinto de tabla es muy pequeño. Es decir, en esta habitación caben dos tablas. El recinto de tabla medirá 100 metros, 80 metros. Es un recinto religioso y pequeñito. Y la tabla no está en el centro, ahora hablaremos de ello. Cuando la ves, pierdes el efecto de la piedra capitel, queda diluido. Bueno, aquí vemos la tabla de Talatí. Cada tabla está en una finca privada. Es decir, has de pedir permiso al payés a veces para ir a visitarla, porque pasas por delante de su casa. Los poblados en Menorca están en fincas privadas. Esta es la tabla de Talatí y aparece algo que nada más tiene ella, que es la columna libre. La tabla tenía a su lado, a la derecha, una columna vertical, que nadie sabe para qué servía, y que casualmente al caer se apoya en la tabla y no se acaba de caer. Es el caso único de que Talatí de Dalt aún mantiene la columna libre. Aquí lo vemos por detrás Talatí. Bueno, pues por detrás en las tablas ocurre algo muy curioso, y es que están sin pulir. Ustedes si ven una tabla por delante, está perfectamente pulida. Pero si la ven por detrás, las tablas por detrás se han quedado en basto. Esto nos quiere decir que la tabla, los feligreses que iban a rezar o a hacer sus ritos o lo que fuera la tabla, solo iban por delante. La parte de atrás era como la sacristía, era para el sacerdote, y por tanto se queda sin pulir. Una cosa curiosa. Bueno, van a saber más de tablas. No sé. Si se cansan, me hacen preguntas. Bueno, esta es la tabla de Torrellissà Vell. Es otra tabla, ahí mismo está la casa del payés. Esta sirve nada menos que por ahí sueltos hay cerdos. O sea, la han usado durante muchos años para que los cerdos estén ahí encerrados. Sí, están por ahí correteando. O puedes encontrar un mulo o una cabra. Es decir, las tablas están en fincas de payeses privadas. Tú tienes derecho a verlas, pero no a salirte del caminito que te lleva a la tabla. Bueno, aquí la ven de perfil y siempre ocurre lo mismo, que la piedra vertical es muy estrecha. Llama la atención lo estrecha que es. Es una cosa muy curiosa.
Bueno, aquí vemos en cambio una taula singular, la taula de Torre Trencada. ¿Eh? ¿No? Bueno, esta se llama de Torre Trencada porque, como ven, un rayo la partió, pero se ha mantenido en pie. Ahora, es una taula muy singular, porque la piedra capitel es tan grande que la tienen que suplementar con una columna posterior de apoyo. Esa es una cosa muy curiosa, ¿por qué la hacen? Porque si tú miras la taula de delante, no hace falta que la piedra sea tan enorme, porque no la vas a apreciar. Esta es una taula enormemente curiosa, es la taula de Torre Trencada. Bueno, aquí la ven por detrás, como la han hecho tan enorme, que para que no venza le tienen que poner un soporte, pero es algo absurdo porque como se ve solo por delante, no hace falta que tenga ese tamaño, el efecto es el mismo. Bueno, esta es la taula de Torreta de Tramuntana. Es una taula muy alta, esta está excavada, las anteriores no, por eso esta sale más alta, porque claro, las tablas tienen aproximadamente de 1,5 metros a 2 de tierra, hay que excavarlas, no todas están excavadas, hay excavadas 5. Bueno, esta se llama Torreta de Tramuntana, aquí la ven de lado, esta es muy curioso, es una cosa que he descubierto yo, fíjense, parece mentira que yo haya hecho un pequeño descubrimiento. Pues yo digo, entre las cosas que he descubierto de Menorca, que un poco me llama la atención, es que, si se fijan bien, la piedra superior está horizontal, mientras que la piedra inferior está inclinada hacia atrás. Y eso ocurre en alguna otra taula más. Pues eso soy el primero que lo escribe. Soy el primero que dice, ojo, la taula tiene un efecto que yo llamo óptico, puesto que la piedra de arriba está horizontal y la piedra vertical la tiran un poquito para atrás para que quite la sensación de que se te cae encima. El recinto de tabla es muy pequeño y cuando tienes la tabla parece que la tabla te va a venir encima. Pero con ese detalle de que la tira ligeramente hacia atrás, pero la piedra de arriba sigue siendo horizontal porque si no hubiera girado con ella, evitan, yo creo, ese efecto y soy el primero que lo describe. Sorprendente. Esta es una tabla pequeñita, esta se llama taula de Binisafullet. Menorca, como tiene tanta lluvia, está llena de zarza y de acebuche. De manera que hay un poblado que se llama Binisafullet, que está lleno, ahí no se ve nada, está lleno de vegetación. Y deciden limpiarlo, pero hace 15 años. Y cuando lo limpian, aparece una tabla que está caída. Nadie sabía que existía. Pero la vegetación en Menorca es, sobre todo, tan espesa, que no se puede, no sabe lo que hay debajo. O sea, un talayote enorme desaparece en Menorca. ¿Ves? Verde. Es todo verde. Además, como es zarza, no puedes pasar. Bueno, pues esta tabla es la tabla, una tabla pequeñita, medirá 2 metros, las otras miden 4, de Binisafullet. Aquí la vemos que como estuvo enterrada está muy deshecha, porque las taulas se hacen con la piedra de la cantera que hay más cerca. Por ejemplo, si ustedes saben Stonehenge traen piedras de 30 kilómetros, las piedras Saxon, que pesan 40 toneladas, o las traen de las canteras Priscilli, que están a 300 kilómetros, porque quieren las piedras azules. Pero en Menorca no, en Menorca van a la cantera que hay más cerca, y tal como está esa cantera, hacen la tabla. De manera que si la cantera es de piedra de buena calidad, la tabla también será de buena calidad. Y si es una piedra floja, pues claro, al cabo de 2500 años está deteriorada. Bueno, esta es otra tabla pequeñita, es la tabla de Nacomerna de Sagarita, que está como embutida en un montón de piedras. Hay alguna construcción ahí que se ha caído y esta ha quedado embutida ahí. La vemos de perfil, la tabla de Nacomerna, esta no la suele visitar la gente, y aquí vemos que para que no se caiga la piedra superior lo que han hecho es vaciarla. La han vaciado y entra una sobre otra. Es decir, para que la piedra de arriba no caiga, ¿qué hace? Pues la horadan 10 centímetros y justo la dejan caer. Bueno, esta es una enorme piedra de la tabla de Torrellafuda. Es una piedra enorme que se ha caído y está del revés. Y si se fijan con detalle, verán que hay una pequeña línea que marca exactamente como cuando la subían la tenían que dejar. Una línea claramente de 1 centímetro. Es decir, cuando se va a montar la tabla, ellos debajo de la piedra hacen unas líneas para saber exactamente cómo la han de dejar. O
sea, que hay claramente, entiendo yo, un arquitecto que dirige la construcción de las tablas. Bueno, ahora están. Esta es una tabla pequeñita. Este es mi amigo Joan de Nicolás y nada menos que el profesor de arqueología de Alicante, Fernando Prados. Esto es lo que llaman una segunda tabla. Y ahora veremos de qué va. O sea, miren si hay tablas. Estamos haciendo tablas y tablas. Bueno, pues esta es una segunda tabla. La tabla de Torrellafuda, que está muy biselada. No lo he dicho, pero las piedras capital suelen estar muy bien biseladas. Bueno, la importancia de las tablas, pues aunque mucha gente no las conoce, pero la tabla de Torralba vemos que en algún momento ha tenido un sello conmemorativo, porque es un monumento que para algunos arqueólogos del más bello de España. Y vemos la tabla de Torrellafuda, esta segunda tablita, que en las monedas antiguas de peseta, una de ellas también la tenía. No se ve bien, pero tenía el dibujito de la tabla de Torrellafuda, la segunda tabla de Torrellafuda. Bueno, lo que dice la señora Elena Sintes no todo el mundo lo dice. Es decir, hay otros arqueólogos, con eso que periodifican la historia de Menorca, hay algún arqueólogo que dice, hombre, el hombre llegó un poquito antes, a lo mejor hacia el 4000, e incluso pudo llegar y desaparecer. En cualquier caso, todos están de acuerdo de que desaparece el Miotragus balearicus. Hacia el 1600 llegan lo que se llama los pueblos del mar. Los pueblos del mar, que como saben, es Córcega, Cerdeña, Mallorca y Menorca. ¿Qué pasa? Que Menorca es súper pobre, es una isla muy pobre. La vida media de una persona no llega a los 40 años. Es una isla perdida allí, olvidada, con una vida muy dura. La gente muere muy joven, no conocen la escritura, no conocen la línea recta, los poblados es un caos, no conocen el aceite de oliva, no saben lo que es el aceite de oliva, hacen aceite de lentisco. Y es curioso que estando en el Mediterráneo allí, pues ellos, los talayóticos estos, viven allí en su isla y no saben hacer aceite de oliva. Tampoco saben hacer vino. Es otra cosa curiosa, no conocen el vino. No conocen el torno de alfarero. Ellos cuando hacen cerámica la hacen a mano. No conocen el horno de cerámica. Simplemente para cocer algo, abren un agujero en el suelo, le ponen leña encima y lo cuecen. Y queda negro por un lado, rojo por otro, sirve para que no se salga el agua, pero son piezas muy vastas, ¿no? Eso es diríamos lo que es la cultura talayótica. Bien, y aparece ahí la figura del hondero balear. Es tan pobre Menorca que el guerrero que lleva el mejor arma es una lanza, un palo de madera y la punta la endurecen a fuego. Y ya el jefe pues le pone una puntita de metal. Pero dentro de esa pobreza son grandes y excelentes sombreros. Entonces hay un texto romano que nos dice que la madre le pone un pan a su hijo encima de un árbol. Y hasta que el niño no tire el pan, no se lo va a comer. De manera que los honderos menorquines son extraordinarios. Y aquí tenemos un dibujo teórico de uno de ellos que llevan 3 ondas. Llevan una onda pequeña enrollada en la cabeza, otra onda más larga que hace de cinturón y otra onda intermedia que suelen llevar en la mano. Y para pelear a veces dicen que pelean desnudos, como ese hondero que hay en una estatua muy bella en Palma de Mallorca. Bueno, ¿qué ocurre? Pues siendo una isla tan pobre, los cartagineses se dan cuenta de que estos honderos pueden servirles de mercenarios, porque son tan hábiles con la onda que casi equivalen a una catapulta. Tienen una gran cadencia de disparo, disparan muy lejos y siempre aciertan. De manera que también para la juventud de ahí es una forma de salir de esos poblados tan jerarquizados donde mandan y donde ellos allí no tienen posibilidad de vivir. De manera que en el ejército, esto lo digo ahora, no sé si conocen la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal en un ataque relámpago conquista Cartagena, los cartagineses pierden la gran base que es Cartagena Marítima, Cartagonova nada menos. Y entonces el general Mahón, con lo que le queda del ejército, se va a Menorca y va a fundar una ciudad que va a ser Mahón. O sea que Mahón viene del general cartaginés Magón. Y allí va a reclutar a 2000
honderos menorquines. Les va a enseñar a trabajar en el ejército de Aníbal y en la batalla, en la última batalla, en la batalla de Zama, cuando ya pelea Aníbal a la defensiva en Cartago, va a ser la infantería ligera. Vamos, van a estar en primera línea, los 2000 honderos menorquines. Bueno, pues tiene, otra anécdota que les cuento, que hace referencia al cantante, ¿cómo se llama? Manolo Escobar. A Manolo Escobar. Porque cuando los cartagineses pierden la guerra contra Roma, Roma va a coger a los honderos menorquines. Les gustan tanto que van a seguir cogiéndolos de mercenarios. Y cuando les pagan, al cabo de 20 años o 25, les van a pagar el periodo que han estado allí trabajando, resulta que los honderos menorquines no quieren moneda. Los romanos se quedan sorprendidos. Exclusivamente les han de pagar con ánforas de vino y con esclavos. No cogen absolutamente... Y eso les llama tanto la atención que hay un romano que lo escribe. Y oye, qué raros son. En vez de irse con monedas, no hay manera de pagarles. Nada más se quieren ir con ánforas de vino y con esclavos. Que me hacía gracia la canción de Manolo Escobar, que era vivo el vino y las mujeres, ¿no? Pues los honderos menorquines en el 2000, en el 500 a.C. ya lo aplicaban. Y la cultura talayótica se caracteriza esos dos grandes monumentos, ¿no? El talayot, enorme talayot. Vamos, los esqueletos aparecen con muchas artrosis, ¿no? Los esqueletos que aparecen de esa época, de mover todas esas piedras, pues los esqueletos están deformes, ¿no? Está la naveta y el talayot. Bueno, entonces yo me quedo siempre con la duda de que llego a Menorca y digo, bueno, ¿cómo se ha hecho la piedra capitel de una tabla? Es lo que yo quiero saber. ¿Cómo se ha llegado? En el fondo es una caja de zapatos. Es largo, ancho y alto. Son 3 medidas. Si han visto, las piedras están perfectamente talladas, aunque están biseradas, pero es un paralelepípedo. Sí, ahora lo pongo. Es decir, es esta habitación. ¿Cómo se hace esta habitación? Pues el arquitecto dice, tiene que medir tanto de ancho, tanto de largo, ¿y qué le doy de altura? Lo que va a hacer el arquitecto es dar la altura. Va a decir, quiero que quepa tanta gente. Yo quiero hacer una habitación para 100. Pues bueno, dice, pues 50 por no sé qué. Y luego, ¿qué altura le doy? La que él quiera o de alguna regla. Bueno, pues ese es el problema de una tabla. Si queremos hacer una tabla es hacer una caja de cerillas, una caja de zapatos, una cosa rectangular. Bien. Bueno, yo cuando voy a Menorca, ese primer viaje, resulta que he visto que en una librería que hay, que se llama la Librería Católica, hay un libro de un señor que se llama J. Mascaró Pasarius, que se llama Las Taulas, que ese señor lo que hace en su libro, no es arqueólogo, no puede excavar, pero puede medir. Y lo que hace ese señor Mascaró es que mide todas las tablas. De manera que hay un librito donde vienen las medidas de la piedra capitel y de la piedra soporte de todas las tablas. Entonces yo, que me considero muy listo, digo, lo tengo claro, me compro el libro y en una tarde pues resuelvo cómo se han hecho las tablas. Porque yo me espero que dentro de la tabla esté el número phi. Pero resulta que cuando voy a la librería no hay ningún libro que me diga dónde está el número phi en la tabla. Digo, anda, este problema nadie se le ha ocurrido estudiar. Es decir, de repente yo que estoy encerrado en Altea haciendo trabajos de segundo o de tercer nivel, digo, si yo llego a descubrir que el número phi aparece en las tablas de Menorca, doy un salto en mi publicación. Ya no estoy publicando cositas de divulgación para alumnos o para quien sea, sino que de repente estoy haciendo un trabajo de investigación. Y además lo hago yo solo. Bueno, pues esta es, la tabla no está sola, la tabla está en un recinto de tabla. Que ahora lo veremos cómo es. Esta es la tabla de Torralba de Ensalor. Bien, aquí me ven a mí para que se hagan una idea de lo que es la tabla. La tabla es enorme, ¿no? Y está puesta, concretamente esta, el piso es la roca madre del terreno, es la roca. Y han excavado justo lo que es la tabla para clavarla allí. O sea, esa tabla está hincada en la roca. Está hincada por lo menos un tanto así. Y además, no se ve, pero en los extremos han puesto 2 puñas de piedra. De manera que esa tabla no se ha movido nunca. Y además está muy armónica, muy bien trazada, ¿no? Bien, aquí la ven por detrás.
tiene una característica esta tabla, y es muy estrecha. Si la ven, la piedra capitel es ligeramente más ancha que la piedra soporte. Además, la piedra soporte ocurre lo mismo que antes, por detrás está sin pulir. Y para darle un poquito de resistencia le han hecho lo que se llama una espina. La ven allí para que aguante un poquito mejor. Pero ha aguantado 2500 años estupendamente. Bien, esta es la misma tabla vista un poquito desde el aire. Entonces, ¿qué nos dice? Vemos el recinto de tabla.